y en el contexto social en el que él se movió como creyente. Pero ahora, amados hermanos, el tema del bautismo va a ir revelando su identidad y los 4 evangelios van a ir dando constancia de esta identidad, aunque no de la misma forma. Es interesante para nosotros poder prestar atención y ver, amados hermanos, que en el caso de Lucas, el bautismo está enmarcado en un contexto cósmico, es decir, en un contexto universal, ya que se está mencionando en el capítulo 3, repito, se menciona a Tiberio César, que era el máximo gobernante de este mundo. Después de él, Satanás. Hablando del mundo sistema, porque yo necesito, amados hermanos, y yo hago un llamado públicamente a la iglesia. Hago un llamado a la iglesia, hermanos, a la iglesia de Jesucristo, que tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios ha prometido guiarle a toda verdad. Yo hago un llamado a la iglesia. Busquen un diccionario, busquen un comentario, investiguen, amados hermanos. Les quiero dar como clave para que se pueda entender esto, la teología de los 2 mundos. El mundo presente, y el que es el presente siglo malo, y el mundo venidero, para que no se confundan con el tema del mundo presente, que se le puede llamar el presente siglo malo, que se le puede llamar, amados hermanos, siglo, era, época, se le puede llamar mundo, pero eso no se está refiriendo a la creación de Dios, se está refiriendo a un sistema satánico que el enemigo ha implantado a través de una estructura política, a través de una estructura religiosa, a través del engaño de las riquezas, a través de la codicia, y debe hacerse una diferencia, amados hermanos, porque de lo contrario vamos nosotros a formarnos y a formar a nuestra gente despreciando la creación de Dios. Y eso no es bíblico, no es escritural, no está en línea con lo que la Biblia enseña. Hago un llamado para que se busquen con diccionarios, para que entren a internet e investiguen, bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, aquí nosotros, si le prestamos atención, Jesús se está bautizando y está enmarcado en un contexto cósmico, en un contexto global, en un contexto universal, porque se está presentando aquí a Tiberio César. En el capítulo 2 se presenta a César Augusto. En el 3 se presenta a Tiberio César y toda esta estructura política, la estructura religiosa, que luego se van a rebelar contra él. Pero es importante, amados hermanos y hermanas, que aquí Jesús se va a bautizar y vamos a ir viendo los distintos marcos con los que se va presentando esto en los evangelios. Aquí en el capítulo 3 de Lucas, la estructura es global, es universal. Es universal. Si le seguimos la pista a esta estructura universal, amados hermanos y hermanas, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús se sumerge en las aguas del bautismo, las ondas expansivas de las aguas del bautismo de Jesús tienen que afectar el mundo entero, bendito el nombre del Señor para siempre. Tienen que afectar el mundo entero. ¿Por qué? Porque esto está enmarcado en una estructura global, en una estructura universal. Recuerde que, amados hermanos, Jesús se está bautizando para desplazar este señorío falso del mundo, bendito el nombre del Señor para siempre. Y al él sumergirse en las aguas, recuerde que el bautismo es un símbolo de arrepentimiento, del perdón de pecados, bendito el nombre del Señor para siempre. Él se va a identificar profundamente con la miseria humana, bendito el nombre del Señor. Ahora, si nosotros vemos este sumergirse de Jesús en las aguas, esta presencia del Espíritu Santo, este testimonio del Padre, está enmarcado en un contexto universal. Está enmarcado en un contexto universal.
Y vale la pena no perderlo de vista, porque Lucas va a describir el comienzo del ministerio de Jesús, porque Juan simplemente se encuentra allí. Después de que Juan bautiza a Jesús, Juan no aparece más bautizando. O sea que lo que él está haciendo está al servicio de eso, bendito el nombre del Señor para siempre. Después de eso él va a terminar preso, va a ser decapitado. Y ahora el protagonismo completo, absoluto, lo va a tener Jesús. Entonces se describe aquí el comienzo del ministerio del Bautista, que es citado en Juan como el primer testigo, y ahorita es citado en Juan como el primero que da testimonio acerca de Jesús, y ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero aquí en Lucas, el comienzo del ministerio del Señor se va a enmarcar en el contexto del bautismo, y está conectado aquí con estos gobernantes impíos, bendito el nombre del Señor para siempre. Y lo importante es que esto tiene un alcance cósmico, por la presencia de estos personajes, que son los que se habían apoderado del mundo en aquel entonces. Y nosotros vemos, amados hermanos, que este sumergirse de Jesús en las aguas del bautismo, esta inmersión en el Jordán, terminarán por cambiar el curso del mundo, terminarán por cambiar el curso de la historia para siempre, bendito el nombre del Señor para siempre. Van a terminar por cambiar completamente aquellas personas que van a entrar en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este detalle es muy interesante, amados hermanos, bastante interesante. ¿Por qué razón? Bueno, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de estas ondas expansivas que fueron afectando, gloria al nombre del Señor para siempre, la creación entera de este momento que nosotros estamos reseñando aquí. Ahora, preste atención a la nota universal que está enmarcada en los principales aspectos que tienen que ver con Jesús y también con la iglesia. En el capítulo 2 de Lucas, nosotros estamos viendo la nota universal. En el capítulo 2, verso 1 y 2, vemos este censo que lo promulga Augusto César y que afecta al mundo entero. En el capítulo 3, para hablar del inicio del ministerio del Señor, ¿verdad? Que se tiene que ir presentando primero su bautismo. Vemos a Tiberio César de nuevo y vemos a los gobernantes, de nuevo vemos la estructura universal. Pero es interesante, amados hermanos, detalles que quiero ir notando y me gustaría que ustedes lo puedan ver conmigo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos nosotros la presencia del Espíritu enviado por Jesús resucitado, y nos revela, si estamos atentos, la misma estructura universal, bendito el nombre del Señor para siempre. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 5, dice: y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y luego se va a presentar toda esta escala universal, de nuevo, amados hermanos, la presencia de Jesús resucitado, enviando al Espíritu, afectando de forma decisiva, presentando esto enmarcado en una universalidad. En su muerte, de nuevo el principio de la universalidad, porque están confabulando entre judíos y gentiles. Recuerde, amados hermanos, según en este caso Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y luego dice: del judío primeramente y también del griego o del gentil en este caso. Entonces aparece todo esto enmarcado en una estructura de universalidad, y se debe prestar atención a esto, porque vemos nosotros en las etapas decisivas de Jesús, vemos esta estructura universal. Universalidad en su nacimiento,
universalidad en su bautismo, universalidad en su muerte, universalidad en su resurrección, bendito el nombre del Señor para siempre, universalidad en la venida del Espíritu Santo y universalidad en su venida, bendito el nombre del Señor para siempre. Estos contextos muchas veces parecen estar poco claros en la Biblia porque a veces nos hace falta ahondar más en los análisis bíblicos, pero vale la pena irlo resaltando. Hay que hacerlo desde este punto de vista. En Juan capítulo 1, en el versículo, vamos a ver Juan capítulo 1, para que nosotros vayamos viendo en qué contexto aparecen marcados aquí Juan el Bautista y Jesús. El verso 19 del capítulo 1 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? En el verso 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mire, esto está enmarcado aquí, amados hermanos, en el contexto de la consolación de Israel, ya que hace alusión a Isaías capítulo 40 en el versículo 3, el deutero Isaías habla sobre el retorno del pueblo exiliado. Entonces aparece marcado en esto, amados hermanos, en un retorno del pueblo de Israel, en el consuelo que Dios le va a dar. Entonces viene enmarcado en este contexto aquí y aparece como el que da testimonio. Juan el Bautista aquí, irónicamente, en el Evangelio de Juan, no bautiza a Jesús, sino que da testimonio de él. Eso es lo que dice el verso 29. Dice: al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire usted que el testimonio que va a dar aquí el Bautista de Jesús es un testimonio universal y muestra el propósito de Jesús: quitar el pecado del mundo, no destruir el mundo, sino quitar el pecado del mundo. Entonces nosotros podemos ir viendo cómo aparece esto enmarcado. El verso 30 dice: este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y el verso 31 dice: yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, es decir, Juan da testimonio: he aquí, he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, aquí Juan no bautiza a Jesús, es el que da testimonio de Jesús. Y este testimonio aparece marcado en un contexto universal, porque el que quita el pecado del mundo, aparece marcado en un contexto de consolación, bendito el nombre del Señor para siempre. El mismo caso lo va a tomar el evangelista Marcos, también aparece marcado en un contexto de consolación. Pero vean ustedes las implicaciones que van a tener esto para los evangelistas, Vale la pena prestar atención a esto. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, si nos damos cuenta, amados hermanos, este censo que está promulgando aquí, en este caso César Augusto, es un censo, amados hermanos, que aparece irónicamente dado por el personaje más poderoso del mundo en aquel entonces, y aparece plegado al plan de Dios, plegado a la voluntad de Dios, a través de aquel edicto, a través de aquel censo,
Su voz es una voz que moviliza al mundo, y entonces Dios lo usa para servirse de sus planes, para servirse de sus propósitos, bendito el nombre del Señor para siempre, para que así irónicamente pueda nacer en el lugar establecido por Dios, en el lugar donde se ha establecido por Dios a través de la profecía, pueda nacer el verdadero Señor, el verdadero dueño, el verdadero Salvador del mundo. Entonces aparece marcado, amados hermanos, César Augusto aparece sujeto a la voluntad de Dios. Irónicamente, su censo, su edicto, su autoridad, su señorío, aparece plegado a la voluntad de un señor mayor que él, de un señor ignorado, de un señor en este caso que va a nacer en un establo, de un señor, amados hermanos, que él no conoce, pero realmente es su Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Un detalle interesante aquí en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, es que aparecen aquí elementos importantes como son el concepto de que están haciendo un Salvador, Eso aparece, ya les voy a decir en qué versículo nos va a aparecer esto, gloria al nombre del Señor para siempre. Aquí mismo, pues en el capítulo 2, ahorita que encuentre el texto exactamente, en el verso 11, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y el otro aspecto que hay que destacar es el aspecto de la paz que aparece en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Estos eran dos títulos que los ostentaba César Augusto. Se le daba el título de Salvador y el título de pacificador, del que había hecho posible la paz. Aquí se le están quitando estos títulos y aquí se le están dando única y exclusivamente que a nuestro Señor y Salvador. Él es el Salvador real, bendito el nombre del Señor para siempre, y Él es el que hace posible la paz. Él es el que hace posible la paz. César Augusto, mediante este edicto que afecta al mundo entero, era precisamente el que se recordaba como el fundador del imperio, era el que se le atribuía la paz del mundo, pero esta paz que él había establecido por la vía de la sangre, por la vía de la guerra, por la vía de quemar ciudades enteras, por la vía, amados hermanos, de exterminar con mucha gente que no estuviera de acuerdo con lo que él pensara. Entonces había fundado esta paz en el imperio, había pacificado el mundo conocido, pero lo había hecho a punto de espada, a punto de sangre, de hambre, de miseria, a punto de masacrar pueblos, de quemarlos completamente por no ponerse bajo sus órdenes. Este era el sistema de este imperio, de la cuarta bestia que desmenuza como hierro. Sus victorias pusieron fin a guerras internas y, amados hermanos, él pudo establecer entonces una paz más o menos estable, bendito el nombre del Señor para siempre. E incluso habían altares que se habían consagrado a la paz instaurada por Augusto, a diferencia de lo que no habían podido hacer otros emperadores romanos. Pero este pudo instaurar una paz y se le habían erigido altares, se habían levantado monumentos que proclamaban los ideales de Augusto César, que incluso, amados hermanos, se sigue conservando hasta el día de hoy en la memoria de Roma, hasta el día de hoy. En las ciudades griegas de Asia Menor, por ejemplo, se proclamaba el 23 de septiembre como el día del nacimiento de César Augusto, y se proclamaba como el primer día de un año nuevo, llamándole Salvador. ¿Por qué razón? Porque veían en retrospectiva, veían hacia atrás
digamos desde el presente, imaginémonos desde que hoy podamos tener un personaje importante, que haga cosas importantes en el mundo, y entonces, amados hermanos, obviamente al ser un personaje tan importante, se empieza a mirar hacia atrás, quiénes fueron sus padres, dónde nació, qué día nació, y se empieza como a celebrar de manera nacional el nacimiento de un personaje importante. Bueno, aquí podemos mencionar, en el mundo podemos mencionar muchos personajes importantes, Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte. Nosotros pudiéramos mencionar personajes importantes donde se presenta, se recuerda, se puede conmemorar su nacimiento por, las acciones tan relevantes que han llevado a cabo en algún momento. Bueno, esto se hacía con César Augusto, se recordaba el momento de su nacimiento, pero ese nacimiento se presentaba como un año completamente nuevo, se presentaba como una supuesta novedad para el mundo, porque él se había presentado como un salvador y como un pacificador. Pero repito, por la vía de las armas, por la vía de la guerra, el Evangelio de Lucas va a decir, no es verdad, no es verdad. El verdadero salvador del mundo y la verdadera novedad del mundo da inicio con el nacimiento del que va a nacer en el pesebre. O sea, esto es lo que quiere transmitir Lucas, es lo que quiere presentar Lucas, por eso presenta el nacimiento, por eso presenta a César Augusto doblegado ante la voluntad de Dios, aunque él no lo sepa, está trabajando para Dios, y por eso se presenta el concepto de Jesús como el verdadero Salvador, donde nos dice, nos ha nacido hoy. Entonces, presentando la clave de su nacimiento, presentando ese momento como verdaderamente un momento para que todo pueda empezar a ser nuevo y para que un proyecto de paz sea posible. Recuerde que Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. También otra porción de la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente, porque no es la paz de César Augusto, no es la paz de los gobiernos opresores, no es la paz que intenta establecer el mundo, que mientras mejores armados estemos, menos se van a meter con nosotros. No, esa es la paz del delincuente, esa es una paz ficticia y nosotros lo sabemos perfectamente. Jesús va a establecer un proyecto de paz posible cuando nos abrimos a Él, cuando Él nace en nosotros, entonces empieza, amados hermanos y hermanas, a hacerse posible ese proyecto de paz. Entonces, Lucas nos va a decir, amados hermanos, que realmente el Salvador del mundo entero, sin duda, es Jesús, de acuerdo a este Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aunque puedan haber altares proclamados como los habían en aquel entonces. Entonces, nosotros podemos ver aquí, amados hermanos, que el auténtico comienzo del mundo nuevo se da con el nacimiento de Cristo, que la auténtica renovación o el auténtico comienzo de un mundo nuevo se da con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se da en Belén, no se da en el lugar donde nació César Augusto, sino en Belén, en la casa del pan, en Belén, donde nació David. Es decir, allí es donde está naciendo el monarca real, el monarca auténtico, el que no oprime, bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces se nos está presentando, amados hermanos, que es en Belén y no en Roma. Que no es Roma la que tiene la hegemonía, que es en Betlehem, es en la casa del pan, bendito el nombre del Señor para siempre. Años después, la Biblia ha demostrado tener razón. Hoy Jesús cabalga por naciones enteras, cabalga su mensaje por el mundo entero, bendito el nombre del Señor para siempre, y se nos viene mostrando ampliamente que el Salvador nace en Belén y no en Roma, que la paz brota desde Belén y no en Roma. Entonces,
la afirmación que se está haciendo aquí, amados hermanos, es muy importante porque el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo empieza la buena noticia para el mundo, la buena noticia para la creación. Además, lo importante es que esto lo está interpretando el ángel del Señor, lo está interpretando un ángel del Señor. Él está diciendo: os traigo una buena noticia, una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador, bendito el nombre del Señor para siempre. Estos detalles, amados hermanos, aunque suelen ser un tanto pesados, es necesario resaltarlos y que se puedan ver. Los ángeles van a decir: aquí paz, allá gloria. Dice que el mensaje de los ángeles, amados hermanos, es un mensaje, en este caso, es un mensaje positivo. Recuerde que ese nacimiento se da en una noche oscura, pero esa noche va a ser cambiada, iluminada por la luz de Cristo. Bueno, amados hermanos, era la noche de los gobernantes de este mundo, era la noche de un sistema impío, era la noche de derramamientos de sangre, de guerras. Nosotros vamos a ir viendo cosas en los próximos días para que usted vea cómo en un día se crucificaron por lo menos a 2,000 personas, muy cerca de donde vivía Jesucristo en su infancia. Hermano, eso quedó grabado en la memoria del Salvador, bendito el nombre del Señor para siempre. Y era así como esta gente podía mantener la supuesta paz. Entonces aquí, amados hermanos, los ángeles están anunciando paz, el colmo de todos los bienes, la suprema aspiración a la que los seres humanos nosotros buscamos, pues, y la tenemos pendiente. La Biblia nos recomienda y nos dice que son bienaventurados los que trabajan en construir la paz. Pero la paz todavía es la causa pendiente, amados hermanos, que solamente con la venida de Cristo va a poder instaurarse. Y no solo porque esta paz no abunda, sino porque lo que abunda es la violencia, amados hermanos. Se sacraliza, se justifica el terrorismo, se justifica la violencia. Oye, gloria a Dios. Climas de guerra y la ausencia de paz. Bueno, nosotros vamos a ir viendo en el minuto que me queda la mensajería de texto, porque el gran Diego me dice que lo que me queda es 1 minuto. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Buenos días, pastor. Antes de leer a Juan, debió leer usted Mateo 3:13 al 17, porque Jesús sí fue bautizado por Juan. ¿Qué disparate es este que dicen por aquí? Me perdonan, hermano, que hable así, pero están hablando disparates, hermano. ¿Quién ha dicho que Jesús no fue bautizado por Juan? Yo he dicho eso. Yo no he dicho eso. El día de mañana me voy a detener con pelo y señales en este disparate que acaban de escribirme aquí. Sí, gracias, hermano, por la doctrina tan profunda que me está dando. Le agradezco mucho su profundidad doctrinal y la atención que está prestando al tema que estamos dando. Yo dije que el cuarto evangelio, el Juan que presenta el cuarto evangelio, nunca bautiza a Juan. Léalo y si usted lo encuentra, yo me retracto el día de mañana. Pero espero que el día de mañana usted me escriba y se retracte del disparate que está diciendo. Por supuesto que en el evangelio de Mateo, Juan bautiza a Jesús, y en el evangelio de Lucas también, y en el evangelio de Marcos también. O sea, se puede pensar que no hemos leído eso, o que estamos negando eso. No, lo que se puede pensar, amados hermanos, miren lo que le voy a decir. Lea Mateo 13:19, porque la Escritura enseña que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y arrebata de su corazón lo que fue sembrado, para que no crean. Porque es que es tremendo. Bueno, el día de mañana voy a hacer más comentarios con respecto a esto. Con todo respeto, hermano, pero hay que oír bien primero para después entonces poder opinar. Gracias de todas formas por su mensaje. Por aquí dice, pastor, entonces, ¿cuál era el énfasis principal
del bautismo realizado por Juan el Bautista. Bueno, amados hermanos, eso lo deciden los evangelistas en los contextos que están dando. Recuerde que en esa decisión de los evangelistas está la participación del Espíritu Santo. Si Lucas presenta un enfoque más universal, Juan presenta un enfoque más en el sentido de la consolación y lo enmarca es en el testimonio, no en bautizarlo. En el caso del cuarto evangelio de Juan, que se entienda eso. Eso lo van a ir decidiendo los evangelistas porque es lo que tenemos de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Nos escriben de Dos Lagunas. Gracias por el mensaje. Por aquí tenemos otro mensaje. Dios le bendiga a la hermana Carmen en sintonía de su programa. Yo creo, hermana o hermano, que no nos da tiempo para dar entrada a la llamada, Diego. Entonces agradecemos que el día de mañana nos hagan la llamada. Por aquí dice: buen día, Dios le bendiga, pido la oración por María Márquez, Rita Murillo, por sanidad y fortaleza. Compláceme con la canción al que está sentado en el trono, Diego. Y por supuesto que estaremos orando por las personas que nos está pidiendo la oración. Buen día, Dios le bendiga, pido oración por fortaleza, mi familia, mis hijos, mi hogar. Angélica, nuestra hermana Angélica, gloria al nombre del Señor para siempre. En sintonía de la estrella, amén. Saludos, pastor, gracias por sus clases. María José, gracias, mi hermana querida, por escribirnos, gloria al nombre del Señor. Hermanito, yo también escuché que usted dijo eso y me disculpa, pide al Señor espíritu de mansedumbre, porque todos cometemos errores y usted trabaja con todo tipo de público. Por supuesto que sí, yo estoy haciendo un llamado a que se corrija ese error. Revisen la grabación y ustedes van a ver que hablé del cuarto evangelio que presenta a Juan el Bautista. Lo presenta como el que da testimonio de Jesús, no aparece bautizándolo. Y el día de mañana les voy a leer eso, se los voy a leer de manera que quede claro que en el cuarto evangelio Juan el Bautista no bautiza a Jesús, sino que da testimonio de él. En los otros evangelios Juan el Bautista aparece bautizando a Jesús, pero el evangelista Juan no destaca eso. Lo que destaca es la capacidad que tuvo Juan el Bautista de dar testimonio y no de bautizar a Jesús. Revisen la grabación. Muy bien, amados hermanos. Supervisor de programación, Diego Bogado. Gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes. La directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes. Y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica. Efesios 20 se despide de ustedes hasta el día de mañana. Bendiciones.